Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Bienvenidos al canal de Nowanda MTG. Bienvenidos un día más. Seguimos con el análisis de las cavernas de Ixalan, de la nueva colección. El análisis que empezamos el día anterior con las mejores cartas poco comunes y comunes del formato, o las cartas que yo creo que van a estar más fuertes. Y vamos ahora con un análisis o con un top que va a ser un poco diferente. No voy o no pretendo hacer una numeración particular, enumerarlas del 10 al 1 porque es difícil, pero sí que me gustaría o me gusta hacer un análisis de un poco delimitado, de algunas cartas que van a ser estables o que van a ser bastante notables en limitado, que van a ser un safe pick, como se llaman, unos picks seguros, unos picks que no van a decepcionarte, y unos picks, la mayoría quizá puede que no sean first pick, porque normalmente tú vas a querer piquear una rara si puedes, pero sí cartas que acompañen muy bien las ideas de lo que quieres hacer en el meta. También tengo que decir que no he querido repetir ninguna carta porque algunas de las cartas comunes y poco comunes que vimos ayer son excelentes cartas para limitado también, pero he querido cambiar un poco. Entonces vamos a ver estas cartas y ya dejamos el último análisis para el último día antes de la salida de esta nueva edición. Vamos ahora vamos a empezar con el tipo de criatura que creo que está más fuerte en este nuevo set, que es el tipo de criatura dinosaurio, y vamos a hablar un poco de el Altisaurio Aterrado, ¿vale? El Altisaurio Aterrado es un 4-5 por 5, hasta ahí nada especial, tiene alcance, lo cual en esta edición parece que es bastante relevante porque hay muchas criaturas con alcance. Es una criatura sobre todo defensiva, se nota, pero una criatura que cuando la mesa está trabada, el hecho de poder girarla al final del turno del oponente y poder hacerle 2 puntos de daño, la hace una criatura que desatasca muy fácilmente en las situaciones que se crean muchas veces en los drafts, donde todos están llenando mesas pero no hay ningún ataque claro. Una muy buena criatura, una criatura que creo que merece nombrarse. Normalmente salen este tipo de criaturas, pero no suelen pegar 2, a veces pegan 2 al girar, pero normalmente es 1. Y el hecho de que sea una criatura con unas stats tan decentes y a su vez pegue 2, creo que le hace una carta muy muy jugable en limitado. Vamos ahora con el ciclo de cartas que se ciclan, valga la redundancia, de criaturas tochas que se ciclan, empezando hablando un poco, por poner un ejemplo, del Colmisalobre Depredador. Por 7 manas, un 6-7 que tiene rebatir 3. Creo que todas estas cartas van a ser muy 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 relevantes en este formato, en limitado, por el simple hecho de que no solo el propio efecto de ciclar hace que sea fácil fixear un color en cierto tipo de mazos. Si quieres meter un splash a un color, esto ayuda muchísimo. Te deja una criatura al late mucho más tarde, lo cual lo hace mucho más poderoso. Habrá que ver, porque depende de lo rápido que sea el formato, pues estas cartas verán más o menos juego, pero normalmente siempre lo ven. Y además en este nuevo set, donde hay una mecánica que claramente se ve beneficiada por esto, que es descender, porque estaríamos bajando un permanente desde nuestra mano al cementerio, puede que se haga incluso más fuerte. Así que seguro que se van a jugar. Es una buena carta tanto como para asfixiar el maná como para completar la curva, porque la podemos jugar tanto por 2 de maná como por 6, 7, 5, lo que cueste. Y una buena criatura en general que merece la pena jugar desde mi punto de vista. Vamos a por otra que yo creo que puede ver incluso juego en construido, pero en limitado seguro va a ser una cartaza que tiene sinergias y que además
es una buena criatura, bueno, no una buena, pero una criatura que te completa la curva. Estoy hablando de Marinero Leal, un 2-1 por 1 de maná y un coste azul, que tiene dos muy buenos tipos de criatura, pero especialmente en este set uno muy bueno, que es pirata humano. Me refiero a piratas, por supuesto. Y que cuando entra al campo de batalla, miras las 4 primeras cartas de tu biblioteca y puedes mostrar una carta de artefacto de pirata entre ellas y ponerla en tu mano. Pones el resto en el fondo en cualquier orden. Ventaja de cartas pura y dura. Por 2 de maná estás poniendo una carta en juego y encima te pones otra carta en la mano si tienes un deck construido para ello. No solo por los piratas, sino sabemos que en este set han salido muchísimos artefactos. Puede tener sinergias con otro tipo de mazo, así que creo que es una muy buena carta y una carta que va a merecer la pena draftear. Una carta 5 estrellas para draft, para limitado. Siguiente, vamos con la exploradora aeroacuática. Exploradora aeroacuática es un 2-2 que vuela por 3, 2 de maná y un coste azul. Es tritón, que ya sabemos que es un tipo de criatura, no sé si decir relevante, pero sí que hay muchos tritones en este set, y que por 13 maná te está poniendo 2 permanentes en un campo de batalla y uno de ellos es un 2-2 que vuela. Creo que no se puede pedir más, te pone encima un artefacto. Ya sabemos que en este set hay mucha sinergia de artefactos cuando entra en juego, una ficha de mapa que más tarde es ventaja de cartas. Yo creo que es muy buena carta, puede convertirse en una carta extra, puede convertirse en un 3-3 que vuela al final, 3-3 que vuela por 4 de maná al final, porque vas a tener que pagar el coste de la ficha de mapa, pero creo que es muy bueno, creo que es muy eficaz. Ya sabemos lo molesto que llegan a ser las criaturas que vuelan en draft a veces limitado, así que un muy buen pick y una carta que una vez más va a merecer la pena jugar. Seguimos hablando un poco de la mecánica de descender. Ya sabemos que es ese tipo de mecánicas muchas veces son más eficaces en limitado. No todas las mecánicas que entran nuevas en un set suelen jugarse en construido, pero sí la mayoría suelen jugarse en limitado, y esta carta va a reforzar mucho eso. Los removal por un maná suelen ser muy buenos, pero si encima es un encantamiento aura que apoya a la mecánica de limitado, lo hace todavía mejor, porque si se la pones a una criatura, esa criatura muere, tú estás descendiendo porque un permanente tuyo está yendo al cementerio, perdón. Así que, como digo, muy muy bueno, muy eficaz, muy eficiente, porque por un maná normalmente vas a matar muchísimas criaturas y además apoyas a eso si es lo que está buscando tu mazo. Una muy buena carta. Bueno, y de este tipo de cartas ya hemos visto muchos estos últimos sets. Nimbo Guardia Old Tech, por 13 maná y 1 blanco, un 3-2 que vuela, que pone un gnomo 1-1. O sea, pone 2 cuerpos, uno de ellos vuela y tiene 3 de poder por 4 de maná. Muy buenos tipos de criaturas, aunque poco relevantes en este draft, en este limitado, pero vamos, va a ser una cartaza. Muchos más agresivos, tope de curva, lo van a querer pegar 3 volando por 4 de maná y encima poner un cuerpo extra es muy muy bueno. Yo diría que esta carta es un valor seguro 100%. Y otra carta es un valor seguro 100%, es el Colosadáctilo. Hablando de dinosaurios, si estamos drafteando verde, que al parecer es uno de los colores, o va a ser uno de los colores más fuertes, tiene muchas cartas muy buenas. Un dinosaurio que por 4 de maná es un 4-5. Stats ya muy buenas para el limitado, pero que encima tiene alcance para defender y arrolla para atacar. No se le puede pedir más. Esta es una pedazo de criatura y una criatura que 100% vais a querer jugar en vuestro mazo, ya os lo digo, si tenéis la oportunidad de jugarla, porque es muy muy buena. Después de esta vamos a hablar del Eco de Chupacabra, otra carta no cartaza para limitado. Por 4 de maná estás poniendo un permanente en juego, pero además lo estás utilizando como removal. Tiene la habilidad de descenso abismal, que cuando entra al campo de batalla, la criatura objetivo que controla un oponente obtiene menos X hasta el final del turno, donde X es la cantidad de cartas de permanente en tu cementerio. Recordamos que dentro de los permanentes no dice
permanentes que no sean tierra, es decir, entran las tierras también. Cualquier mileo que cuente tierra también va a contar. Normalmente va a ser muy fácil con esta carta, cuando que entra normalmente en turno 4, tener mínimo 2 o 3 permanentes, y estás matando una criatura y encima poniendo un permanente tú en juego. Por tanto, valor segurísimo, carta que se va a jugar 100%. Ya veréis cómo no me extrañaría incluso que se acabe jugando, lo dudo, pero no me extrañaría que se acabe jugando incluso en construido, y una carta que va a haber juego seguro en limitado. Si tenéis la oportunidad, draftearla. Y siguiendo hablando un poco de las cartas negras fuertes de este limitado, pues hablamos un poco de las murciélagos de las cavernas profundas, ¿no? Que por 2 de maná, un 1-1 vuela vínculo vital. Es cierto que no entra en turno 1, que muchas de las cartas 1-1 con vuela y que tiene algún efecto más en este set, o algunas de ellas, entra en el turno 1, pero es que el efecto de esta la hace más poderosa que esas cartas. Ya va a ser molesta desde el principio. Ya sabemos también que el vínculo vital es muy molesto, se atraganta mucho y ayuda a ganar mucho las carreras de vida en limitado. Pero es que además, cuando entra al campo de batalla, mira la mano del oponente objetivo y puedes exiliar de ahí una carta que no se tierra hasta que deje el campo de batalla. Nos recuerda un poco a Tibalt, ¿no? El efecto de esta carta. Pero ya sabemos, Tibalt era mucho más poderosa, pero era una carta mítica. Esto es una carta poco común y ya sabemos que va a haber más de una y más de 2 copias dando vueltas muchas veces. Así que si tenemos la oportunidad de draftearlo, es una win condition en sí misma esta carta. El hecho de poder quitarle el removal que tiene el rival en un momento determinado, el hecho de quitarle la mejor carta del rival de la mano si no tiene removal, el hecho de poder cortarle la curva en un momento determinado, literalmente te hace ganar una partida, así que merece mucho la pena. Además de ser una criatura que vuela, que si más tarde buffas en la partida, es un dolor de muelas para el rival. Y para terminar, quiero hablar de una carta que desde que la vi dije: construido, complicado, limitado, casi bomba. Porque por 4 de maná, estamos hablando del Tasador Geológico, 2 de maná y 2 rojos. Es un artífice humano 3-2 que cuando entra al campo de batalla, si lo lanzaste, descubre 3. Ya sabemos que la mecánica de descubrir 3, miras cartas de la parte superior de tu biblioteca hasta que exilies una carta que no se tierra con valor de maná de 3 o menos. Y la lanzas y pagas su coste de maná. O la pones en tu mano. Y el resto la pones en el fondo en orden aleatorio. Es decir, si ves una criatura de 3, de coste 3, de coste 2 o de coste 1, la puedes jugar. Si ves un removal de coste lo que sea, lo puedes jugar sin pagar su coste de maná, muy importante todo eso, o ponerlo en tu mano si no te interesa jugarlo. Ventaja de cartas clarísima y ventaja de mesa muchas veces. Como digo, cartaza increíble. A mí creo que va a ser muy buena carta al limitado, y si tenéis oportunidad, como digo, no dudéis en draftearla. Nada más, sé que hay alguna carta más de la que no he hablado y cartas bastante poderosas para limitado, pero bueno, quería hacer un análisis general. Yo tampoco soy especialista o es lo que más juego, limitado. Me tiendo a hablar o a enfocarme más en estándar, pero bueno, quería hacer un pequeño análisis también para la gente de mi canal que le guste limitado, que quiera compartir sus opiniones conmigo. Y nada, si os ha gustado este vídeo, recuerdo que podéis suscribiros, que me ayuda muchísimo, que podéis darle a like y compartirme si las cartas que vosotros penséis que pueden estar bien para limitado. Y nos queda todavía un análisis que supongo que sabréis cuál es, pero si no lo sabéis, el análisis de las cartas, de las mejores cartas raras y míticas de esta edición, o la de las cartas que yo considero que son mejores. Nada más, cuidaros mucho, un abrazo y nos vemos pronto. Un saludo.